Mover esto para la otra pantalla. Listo, entonces, bueno, primero quería saber cuántos estamos. Somos varios. Somos, déjame ver en la lista. Bueno, sí somos más o menos, somos 19 en total, creo, bueno, contándome a mí. Más o menos 18, está bien, o sea, somos más o menos un grupo más grande que la vez pasada. Eh, bueno, no sé, la vez pasada, ¿cuándo nos reunimos, Iván? Creo que fue hace un mes. Antes, la última vez fue en diciembre, me parece, ¿no? Sí, más o menos un mes, doctor. Claro, justo, bueno, básicamente la idea de estas reuniones que estamos teniendo, ¿no? Inicialmente era un poco explorar algunos conceptos, algunas ideas de bioestadística que les pueden ser útiles, ¿no? Tanto para que puedan ser consumidores, digamos, consumidores conscientes de la evidencia científica en medicina, como también potencialmente, pues, empezar a producir su propia evidencia, ¿no? En diferentes ámbitos. El tema es de que antes de poder, digamos, ordenar todos los conceptos, hemos estado piloteando un poco, haciendo como algunas pruebas con ustedes de cuál sería el orden, cuál sería el enfoque que les sería más útil, ¿no? Y justo cada vez que nos reuníamos les preguntaba, creo que tú y Iván has estado casi todas las veces, igual que creo que Juan también, ¿no? Entonces, más o menos lo que me he dado cuenta era de que algunas cosas hemos ido muy directo al tema estadístico de frente sin dejar claro algunos conceptos, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría saber es si todos tienen claro el tema de que hablamos al inicio de el concepto de p-value, ¿no? Del valor de P, el concepto de test de hipótesis, ¿no? Que también lo hemos conversado, y el concepto pues de distribuciones y de definición de variables, dispersión y todo eso, ¿no? De características propias de estadística descriptiva, ¿no? Yo creo que la estadística descriptiva voy a asumir que casi todos tienen conocimientos básicos, ¿no? Sobre todo qué es una media, qué es una mediana, ¿no? Cómo medimos la dispersión de la media, de la mediana, ¿no? Qué es una varianza, todos esos pequeños detalles. Eh, y lo que sí quiero saber es si se sienten cómodos con el concepto de test de hipótesis, porque recuerdo que cuando hicimos esa charla, Iván, no recuerdo, creo que estuvimos bien pocos, ¿no? Cuando hicimos esa charla de test de hipótesis, pero es muy importante porque si no todos estamos, al menos tenemos idea de test de hipótesis, va a ser un poco complicado hacer lo que pensaba hacer hoy, ¿no? Que es, digamos, correlación e introducción a regresión lineal, ¿no? Porque voy a asumir que me van a seguir el tema del test de hipótesis, del concepto de p-valor, concepto de test estadístico, distribuciones y eso, ¿no? Entonces, me gustaría primero saber eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa reunión eh, que hicimos de test de hipótesis? O que quizá ustedes ya tienen nociones de repente de otros cursos o de, no sé, de su curso de estadística, o si prefieren hacer una pequeña, ¿no? Algunos tipos de variables. Primero hay que entender qué es la prueba de hipótesis. Voy a tratar de ir un poco más rápido que lo que hicimos la vez pasada, pero creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, en general, cuando hacemos investigación, debería ser lo que se denomina en inglés hypothesis driven, ¿no? Es como que al final tú haces cada investigación basado en una hipótesis a priori, ¿no? Y esta hipótesis va a tener diferentes connotaciones, ¿no? Va a tener una connotación de investigación teórica como tal y una connotación un tanto más estadística, ¿no? Y eso es lo que a veces es complicado de conceptualizar, porque la hipótesis en sí, ¿no? Como concepto, como constructo, digamos, un tanto más filosófico, es, digamos, la afirmación que tú planteas sobre un evento, sobre una observación, sobre un fenómeno, ¿no? Entonces tú a priori, usando tu conocimiento previo o incluso extrapolaciones de cosas similares que hayas observado, lo que fuese, y tratas de plantear una explicación, ¿no? O algún tipo de relación entre lo que estás observando, de qué lo generó, qué está asociado a eso que estás observando. Y esa es la hipótesis de investigación, ¿no? Y cuando uno formaliza la hipótesis de investigación, la conviertes en una pregunta, ¿no? Y esa pregunta debería, pues, ayudarte a responder o a probar si es que tu hipótesis era, digamos, adecuada o que quizá tienes que seguir pensando al respecto, ¿no?
Ese es el concepto desde la conceptualización más de investigación, ¿no? Pero acuérdense de que para poder, digamos, implementar un proceso sistemático y lógico en el test de hipótesis, necesariamente, como en todas las ciencias, necesitamos de la matemática, ¿no? Y de una de sus ramas, que es la estadística. Entonces, tenemos que ser capaces de no solo pensar en posibles explicaciones, de pensar en posibles, digamos, constructos que puedan emerger de nuestras experiencias, sino también formalizar esas en notación matemática, ¿no? Y esa es la hipótesis estadística, que clásicamente se usa pues dos tipos, ¿no? La hipótesis nula, la hipótesis alterna, y que al final es una proposición que se va a explicar en base a parámetros o en base a medidas, digamos, puntuales, ¿no? En el cual ya hablamos, ya no mencionamos, pues, la hipótesis de investigación que puede ser, no sé, el tratamiento es superior al control, ¿no? O al placebo, o el grupo A va a tener mayor porcentaje de algo, ¿no? Comparado con el grupo B, ¿no? Esa es como una hipótesis más de idea, ¿no? De investigación, pero cuando ya lo tenemos que formalizar desde la perspectiva estadística, tenemos que usar ya medidas, ¿no? Por ejemplo, decir la media entre los grupos va a ser mayor, la media del grupo A va a ser mayor que del grupo B, ¿no? Que es básicamente, puede ser muy similar a decir pues que es superior, ¿no? Pero va a depender de cuál es el outcome, ¿no? Si el outcome en realidad es inverso, ¿no? Como por ejemplo, eh, no necesariamente cuando una medición disminuye es que es mejor, ¿no? Puede que si incrementa sea mejor o si disminuye sea mejor. Entonces ahí cambia el signo o cambia, digamos, si es mayor o menor en la notación matemática, me refiero, ¿no? Pero la idea está de que tenemos que aprender a formalizarla usando números y usando medidas de nuestra muestra, ¿no? Que puede ser la media, puede ser una proporción, diferentes formas, ¿no? Porcentajes, y eso nos permite escribirla, ¿no? Y eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Y cómo la escribimos, pues no lo he puesto aquí, pero la escribimos de dos formas, ¿no? La nula, que va a ser la hipótesis que, digamos, es clásicamente la no diferencia, ¿no? Que vendría a ser normalmente lo que el investigador no desea o no busca, ¿no? Porque al final lo que clásicamente buscamos es que un grupo sea mejor que el otro, ¿no? Que un evento sea más frecuente que otro, que en un grupo versus el otro, que eso es lo clásico en medicina, ¿no? Entonces, la hipótesis nula va a ser justamente la no diferencia. Ejemplo, puede ser que la diferencia de media entre los grupos sea cero, ¿no? O que la división entre las proporciones de los grupos sea igual a uno. No quiere decir que no hay diferencia. Entonces, clásicamente, el cero o el uno, según el tipo de variable, van a ser los clásicos ejemplos de hipótesis nulas, ¿no? De no diferencias, de no hallazgo. Y como les menciono, normalmente no queremos eso. Y la hipótesis alterna vendría a ser una explicación también, una notación matemática que va asociada a nuestra hipótesis de investigación, ¿no? Que puede ser que el grupo A sea superior o que la media del grupo A sea mayor a la media del grupo B, ¿no? Entonces, tomando ese ejemplo clásico, la nula vendría a ser que la diferencia de medias, ¿no? Es igual a cero, o sea que no hay diferencia, y la alterna vendría a ser que la diferencia de medias sea mayor a cero, ¿no? Entonces, ese es un clásico ejemplo de hipótesis nulas y alternas en ensayos clínicos, ¿no? Pero obviamente, normalmente tenemos también, digamos, una dirección, ¿no? No necesariamente va a ser mayor a cero, sino puede ser que sea mayor en el grupo experimental, ¿no? O sea, específicamente seleccionamos un grupo. Entonces eso va a depender de nuestra pregunta, como ven, ¿no? Lo que quiero que se enfoquen y quede claro es la hipótesis nula, porque todo lo que vamos a hablar en estos minutos va a girar en torno a la hipótesis nula, lo cual no es muy intuitivo, ¿no? Porque al final si uno diría, ok, pero a mí lo que me importa es la alterna, ¿no? Porque la alterna representa mi hipótesis de investigación. Pero usando estadística clásica, no bayesiana ni sus variantes, nosotros nos enfocamos siempre en la nula, ¿no? Nos enfocamos en tratar de ver si hay evidencia a favor o en contra de la hipótesis nula. Y si es que hay evidencia a favor de la nula,
pues lamentablemente ahí queda la investigación, no podemos continuar a tratar de explicar el evento, ¿no? Sino simplemente no hay evidencia. Pero si es que no tenemos evidencia a favor de la nula, quiere decir que de repente hay algo más que esté explicando esa diferencia. Entonces ahí empezamos a decir, ok, probablemente nuestra hipótesis alterna puede ser verdad, digamos, explicar un poco el fenómeno. Pero no necesariamente podemos probar que la alterna es cierta. Eso es un concepto muy importante. O sea, al final en la ciencia estamos avanzando negando hipótesis nulas, no comprobando hipótesis alternas, ¿no? Lo cual suena extraño, pero es así, al menos en estadística clásica, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos y al final el valor de P, los intervalos de confianza y todo eso que seguro han escuchado muchísimo, es un intento de poder cuantificar o de poder, digamos, mostrar numéricamente qué tanto tenemos o no información o evidencia a favor o en contra de la nula. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, y la prueba de hipótesis es todo un proceso, ¿no? En el cual, con diferentes pasos, en los cuales vamos a tomar la decisión. Si rechazamos la nula o si no la rechazamos. Como les digo, todo es en base a la nula, ¿no? Y los pasos que quiero que quizá de hoy día sea lo único que se acuerden, si es que se tendría que elegir una sola cosa, es esto, ¿no? Que existen pasos para poder llegar a una decisión estadística, ¿no? Acuérdense que esto es una decisión estadística, no necesariamente es una decisión clínica o una decisión epidemiológica o de servicios de salud, es totalmente diferente, ¿no? No necesariamente hallazgos que sean significativamente estadísticos van a ser necesariamente clínicamente significativos, ¿no? O significativos para la salud pública, ¿no? Que eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? No estamos hablando nada de toma de decisiones basada en evidencia o toma de decisiones en contextos de salud, ¿no? Sino desde la perspectiva estadística. Entonces, estos 10 pasos nos va a permitir decir si se rechaza o no la nula. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente, primero, tenemos que saber cuáles son nuestras hipótesis. Claro, ese es el primer paso. Por eso les digo, es muy importante que no solo lo piensen, que no solo tengan la idea, sino que sepan y sean capaces de escribirlo matemáticamente, ¿no? De decir, mi hipótesis nula es tal cosa, que mi media sea igual a cero, o que, no sé, mi coeficiente de regresión sea igual a cero, o que mi coeficiente de Pearson sea igual a cero, ¿no? O que de repente el OR calculado entre mis grupos sea igual a 1. Esa es mi hipótesis nula. Entonces yo voy explorando si la rechazo o no, y en base a eso ya yo elaboro toda una, digamos, una explicación que podría explicar esto que estoy observando, ¿no? Entonces, más o menos así va la situación. Entonces, después que tienes tu hipótesis, obviamente tú vas a evaluar la data, los resultados de tu observación, ¿no? Y vas a revisar assumptions, que vendría a ser ¿cómo se dice? Supuestos, ¿no? Supuestos de los test. Y cada test estadístico va a tener diferentes supuestos, ¿no? Diferentes assumptions que tenemos que evaluar. Y eso va a depender del tipo de data que tenemos. Por eso es que se acuerdan la primera vez que nos reunimos, creo el año pasado, mediados, no recuerdo bien, repasamos bastante, un poco de manera reiterativa, cuáles eran los tipos de variables, cuál era continuo, cuál era categórica, dicotómica y todas esas cosas que parece totalmente abstracto. En realidad es muy importante porque tenemos que saber eso para elegir el test que vamos a usar. Y sabiendo qué test vamos a usar, también podemos saber qué supuestos debe cumplir nuestras observaciones para poder aplicar ese test. Entonces, como ven, van relacionados estos tres primeros pasos, estos del 1 al 4, ¿no? Que van, digamos, de la mano. Porque tú ya sabes qué estás observando, ya lo definiste en tu protocolo, sabes qué variables tenías, ¿no? Luego, cuando ya lo observaste, evalúas si cumples los supuestos para poder seleccionar el mejor test estadístico, ¿no? Entonces, esa parte creo que casi todos la han escuchado, ¿no? Incluso hay tablas de resumen muy bien hechas en internet de cuando tienes tal variable con tal variable, qué test debo usar. Cuando tengo tal cosa con tal cosa, qué test debo usar, si es que se cumple o no normalidad, si es que es normal o no normal, elijo un test paramétrico o no paramétrico. Seguro que todos la mayoría de ustedes ha escuchado, ¿no? Pero como ven, es parte de un proceso para poder evaluar mi hipótesis. No es simplemente aprenderse de memoria la tabla y saber
y repetir, ¿no? De manera automática, debo usar un test student, debo usar tal cosa, ¿no? Sino es entender el por qué. Y después de seleccionar nuestro test, estar seguro que podemos usarlo, los pasos al, del 4 al 7, perdón, del 4 al 7, como ven aquí, del 4 al 7 son, digamos, las cosas que suceden eh, digamos, en el background del test estadístico, del software estadístico. O sea, el 4 y el 7 no lo tienen que hacer manualmente, es algo que sucede de manera un tanto oculta, digámoslo así, ¿no? Porque ustedes seleccionan, ¿no? Y al seleccionar el test ya saben qué comando usar en Stata, o qué botones presionar en SPS, o qué, no sé, qué funciones llamar en R o en Python. Pero la cuestión está que todo esto de aquí ya está implícito en el software estadístico y en el paquete que están usando en el software, ¿no? Por ejemplo, si van a usar un TD-Student para comparar dos muestras, ¿no? dos grupos, ¿no? Y comparar sus medias entre dos grupos, por ejemplo, ya se sabe que la distribución para la prueba T es la distribución T, por ejemplo, ¿no? Y ya se sabe que la distribución T va a tener valores críticos, específicamente según tu intervalo, tu nivel de confianza, ¿no? Entonces, todo eso ya está un tanto protocolizado, digámoslo así, ¿no? Pero de aquí, del 1 al 4, sí depende completamente de ustedes. Nadie les va a poder decir más que ustedes, porque ustedes conocen cuál fue su pregunta, ustedes conocen qué data han observado, ¿no? Qué propiedades tiene la data que han observado. Pero del 5 al 7, hasta incluso, claro, del 5 al 7, es completamente algo que les va a dar el software estadístico, ¿no? Entonces, y después del 7 en adelante, cuando ya les calcula, digamos, el valor del test estadístico, en este caso estamos hablando de un ejemplo de la prueba T, les calcula el valor de T, ¿no? El estadístico de prueba, que en este caso es el T, con ese valor, automáticamente el sistema, digamos, estadístico les va a brindar un valor de P que es equivalente o que está asociado a ese valor de T. No sé si se lo estoy mareando, pero la cuestión está que cada test les va a generar un valor de lo que se denomina el estadístico de prueba. Que, por ejemplo, para la prueba T, el T de Student, va a ser el valor de T, ¿no? Para un chi cuadrado va a ser el valor de chi cuadrado, ¿no? Que viene la distribución chi cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si hacen no sé, si hacen una nova, el valor estadístico va a ser de la distribución F, el valor de F, ¿no? Y entonces así cada test va a tener un valor que va a ser calculado con un proceso matemático ahí detrás oculto, que no necesariamente tienen que dominarlo al 100%, pero sí tienen que saber que según ese test, ese valor de prueba, ese va a tener un equivalente en un valor de P. Y según ese valor de P, clásicamente vamos a decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Que en este caso se representa como H0. Entonces, por eso es que es importante, ¿no? Porque ustedes van a intervenir como investigadores o como lectores de la evidencia desde el punto 1 al 4 y luego los últimos 8, 9 y 10, ¿no? Porque ustedes van a decidir, ok, rechazo o no la rechazo, el valor de P es lo suficientemente, digamos, robusto para rechazarlo o no rechazarlo con seguridad, o de repente es algo bien marginal, ¿no? Entonces ya depende, esto de aquí lamentablemente, tanto esto como esto, no se puede reemplazar, no lo puede hacer Stata, no lo puede hacer SPSR, lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que entiendan los pasos y no necesariamente las fórmulas, ¿no? Porque no tienen que andar pues con su tabla de la distribución T para calcular ustedes mismos el P-valor y todo eso, no hay necesidad, lo va a hacer Stata, pero a lo que voy es de que es necesario que sepan que tienen que seguir esos 10 pasos, ¿no? Y bueno, y para completar, ¿cómo toman la decisión? Pues basado en el valor de P, ¿no? Que ustedes, estoy seguro que han escuchado que es el punto de corte por convención es 0.05, ¿no? Entonces, ese 0.05 nos va a determinar si es que rechazamos o no la nula, ¿no? Y se acuerdan, si es que es menor a 0.05, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan?
si es que es menor a 0.05. ¿Alguien se acuerda de los que estuvimos la vez pasada? ¿Escuchan? Rechazo la nula y me quedo con la alterna. Claro. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Rechazas la nula o no rechazas? Si es menor, rechazo la nula y me quedo con la alterna. Exacto. Si es que es menor a 0.05, vas a rechazar la nula, ¿no? Y ahorita les voy a explicar más adelante el por qué, ¿no? Pero primero quiero que se acuerden esa regla, porque esta es como la regla de decisión, que tiene muchos, digamos, retractores, y me incluyo en que no debería ser así, no es, una toma de decisión no puede ser tan categórica, no puede haber un threshold, un umbral tan marcado. Pero digamos, ¿por qué se hizo esto? Justamente para facilitar la decisión, ¿no? Porque si, si no tuviésemos esto, ¿no? Esto es lo que menciona sobre todo el grupo de Metrics, ¿no? En Stanford, de Dr. Ioannidis, cuando se abrió este debate de si se debe eliminar o no el p-valor. Él mencionaba de que, si bien es cierto, no es la solución perfecta, ¿no? Tiene muchos problemas, muchísimos, como vamos a ver hoy, pero si no lo tuviésemos, caeríamos en un estado caótico, ¿no? En un estado en el que cualquier persona podría justificar su resultado con algunas variantes estadísticas, ¿no? Porque es posible justificar diferentes thresholds diferentes umbrales de tu valor de significancia, ¿no? Entonces, el poner esto y el ser tan estricto a lo largo de los años, ¿no? Desde que se instauró, pues por muchos, muchos años ya, en cierto modo le dio un poco de orden, ¿no? Entonces, el problema está que a veces también se abusa, ¿no? Como vamos a ver, de ser demasiado estricto, o muchas veces de ser demasiado flexible, ¿no? Al decir, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico, si en tu intervención encontraste un P de 0.049, ¿no? Matemáticamente es menor a 0.05, ¿no? Y por ende deberías rechazar la nula y quedarte con la alterna, o darle soporte a la alterna, ¿no? Pero la pregunta es, un valor de 0.049, ¿no? O sea, estar en el borde, ¿realmente podría darnos la seguridad de eso? ¿No? Lo mismo si tienes un valor de 0.051, ¿no? O de 0.05, digamos. Pero acuérdense que es menor a 0.05, no es menor o igual. Entonces, estos escenarios que suceden en la vida real cuando analizas tus datos, te deja pues con esa sensación de que se podría estar malinterpretando los resultados, ¿no? Y de repente, muchas veces, favoreciendo intervenciones que no se deberían, ¿no? Entonces, es por eso de que hay mucho debate al respecto, ¿no? Y al final no existe una solución concreta, sino una combinación de soluciones, como vamos a ver al final. Pero no se olviden, la regla actual es que menor a 0.05 rechazas la nula, ¿no? Y te quedas o concluyes de que posiblemente tu alterna puede ser cierta, ¿no? Pero no le estás probando, acuérdate, estamos solo rechazando la nula. Entonces, esto es importante y quiero que se acuerden, ¿no? De la forma de decisión, de que tienes que llegar aquí, seleccionar, usar bien tu paquete estadístico, ver bien la extrapolación de ese test de prueba, o el valor del test de prueba estadístico, y luego sacar tu valor de P basado en ese valor, ¿no? Y tomar la decisión de si se rechaza o no. Entonces, bueno, esto ya les mencioné, ¿no? De cuál es la diferencia entre la nula y la alterna. Estos son solo ejemplos que ya hemos mencionado, lo voy a pasar rápido. Y en general, va a depender del tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo clásico también. Cuando tú estás buscando una variable que es categórica, o sea, que se puede medir en porcentajes, ¿no? En frecuencias. La forma correcta de mencionar tu hipótesis nula es usando las proporciones, ¿no? Y acuérdense que las proporciones que vayan a ser cercanas a 1, o en este caso, porque es de solo una población, el 50%, o sea que va a ser igual, mujeres y hombres va a ser exactamente igual. Entonces, esto es un ejemplo de que en proporciones el valor nulo va a ser siempre el 1, ¿no? Y eso se va a repetir en los ORs, en los RRs, HRs y todos los que evalúen comparación de proporciones, ¿no? Eso no se olvide. En cambio,
en todos los que se evalúan medias, ¿no? O cualquier derivado de medias, ¿no? Como por ejemplo, en este caso de colesterol, vamos a tener que, bueno, en este caso porque estamos usando un valor de referencia que es 6, ¿no? Pero normalmente cuando comparas entre dos grupos, que es lo clásico que hacemos, va a ser 0, ¿no? Y eso no se olviden, porque es importante para los intervalos de confianza después, ¿no? Todos los derivados de medias o de medianas, diferencias entre ellas, van a tener que tomar en cuenta el 0 para digamos, escribir en la hipótesis nula, excepto que sea de un solo grupo, ¿no? Que esto es diferente. ¿A qué me refiero con un solo grupo? ¿No? Que, por ejemplo, tú sabes un valor teórico, ¿no? De, no sé, de una población que ya mediste en otro momento, de algún otro sitio, ¿no? Y tú la comparas contra ese valor medio, que en este caso, por ejemplo, ¿no? Si la pregunta es, se asume que ya es 6 milimoles, ¿no? Entonces tú quieres ver si es que tu muestra, la que estás midiendo, va a ser diferente a 6 milimoles o no. Entonces por eso es que usas el valor de referencia en la hipótesis nula, ¿no? No lo quiero confundir con esto porque no es muy común hacer este tipo de preguntas en investigación médica, no es muy común en realidad porque casi no tenemos referencias, casi no tenemos poblaciones ya bien medidas, con datos ya bien medidos, ¿no? Entonces, lo que casi siempre hacemos es comparar entre grupos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que vamos a usar en las siguientes diapositivas para poder entender qué es el valor de P, ¿no? Para poder entenderlo, vamos a usar una pregunta bien sencilla de una sola muestra, para que sea sencillo. Por ejemplo, la pregunta es, tenemos un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas en general, y vamos a asumir que la media en nuestra población pesa aproximadamente 70 kilos, ¿no? Que más o menos es un peso, digamos, estándar de adultos en nuestra población, digámoslo así. Vamos a asumir eso. Y nuestra pregunta es si es que los fumadores, ¿no? Por un tema pues del uso de tabaco y de modificaciones metabólicas asociadas a su uso, van a tener o no un peso diferente, ¿no? Entonces, si comparamos una muestra aleatoria, ¿no? de los fumadores dentro de nuestra población, encontramos que la media es 85 kilos, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, y esa la pregunta les haría a ustedes, si es 85, ¿no? Y normalmente en todo nuestro grupo, cuando hemos medido y hemos sacado medias, normalmente decimos que es 70, ¿no? ¿Qué creen, no? Probablemente habría una diferencia. ¿Qué creerían intuitivamente, ¿no? ¿Que habría una diferencia o no? Solo sabiendo los dos valores comparativos. ¿Cuál sería su intuición? ¿Me escuchan? Que son diferentes. Claro, o sea, al final, esto es digamos, es algo común cuando solo evaluamos el valor puntual, ¿no? Y es algo que justamente no se debe hacer, ¿no? Llegar a una conclusión tan sencilla, porque al final nos falta un concepto importante que es la dispersión, ¿no? O sea, no es lo mismo que puedan tener, vamos a poner el ejemplo aquí, ¿no? No es lo mismo que tengas ese 85 como media, pero sus valores vayan pues de desviaciones estándar, no sé, desde 20 hasta 100, ¿no? Una cosa así. Y por ende van a incluir el 70, ¿no? en nuestro grupo de datos plausibles, ¿no? Entonces, al final no podemos determinar una diferencia solamente con el valor puntual, sino necesitamos el intervalo de las mediciones, la dispersión de las mediciones. Es muy importante porque de eso va a depender el intervalo de confianza también, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que con esta pregunta sencilla quiero que la grafiquemos para que ustedes les quede claro y visualicen el valor de P, ¿no? Creo que eso es lo más importante para que no sea simplemente un umbral, digamos, abstracto, que lo memorizan y nada más, ¿no? Sino, imagínense, esta es la distribución de los datos de personas en nuestra población, no en general. Como dijimos, tenemos una distribución normal porque hemos muestreado pues, un montón de gente en nuestra ciudad y la media de peso
en el centro es más o menos 70, ¿no? Entonces tenemos 70 como nuestra media. Y obviamente va de rangos pues grandes como se espera, ¿no? Pero nuestras desviaciones estándar más o menos irían por aquí, 2 desviaciones estándar, ¿no? Más o menos. Y el grupo de fumadores tiene su media en esta parte, ¿no? Está en un extremo de nuestra distribución, ¿no? Entonces, justamente este concepto de probabilidades de los extremos o de las colas es muy, muy importante para entender cómo nació el valor de P, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos diciendo es que el resultado de ese experimento es improbable, pero a pesar de que es improbable ese valor, porque está en los extremos, ¿no? La probabilidad, acuérdense que es el área debajo de esta curva, ¿no? Entonces hay mucha probabilidad de que si muestreamos nuestros datos caigan aquí, ¿no? Porque hay bastante gente y por ende bastante probabilidad de que esté cercano a la media. Pero mientras más nos alejamos, las probabilidades son menores. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que son improbables, que si son extremas, ¿no? Porque al final están en los extremos, como ven, sucede, ¿no? Entonces, ya hay algo que debería estar, pues, influenciando esa observación, ¿no? Y justamente por ahí va el razonamiento para decir, entonces como es extremo, debo de rechazar nuestra hipótesis nula, porque nuestra hipótesis nula, acuérdense, en este caso era que los fumadores pesan igual que los demás, ¿no? Más o menos 70, como dijimos, esa era nuestra hipótesis nula. Pero como han visto, ha salido un valor tan improbable en los extremos, cuando ya observamos, hicimos el experimento, y eso nos hace pensar que debe haber algo más que esté, pues, realmente explicando ese valor extremo. Entonces eso va en contra de nuestra hipótesis nula. No sé si lo visualizan, espero que sí. Ese es el razonamiento básico que se está haciendo siempre cuando generamos valores de P, basándonos en los extremos, ¿no? Y voy a ponerles otro ejemplo, ¿no? Imagínense que en vez de que salga 85, ¿no? Cuando seleccionamos los pacientes que fuman, las personas que fuman, sacamos una media de 72, ¿no? Y ese valor pues queda muy cerca al 70, ¿no? Es un valor que está dentro de las altas probabilidades de caer cercano al valor nulo, ¿no? Que en este caso es igual a 70. Por ende, ese valor es coherente, es muy, muy cercano con el valor general que esperábamos en nuestra hipótesis nula. Entonces, eso hace de que no exista evidencia en contra de la nula. ¿Bien? O sea, no podemos rechazar la nula en ese caso porque al final pues está muy cercano a que sea 70. Entonces, eso hace de que no la rechacemos. ¿Ve? Como ven, ¿se acuerdan del paso final que decíamos? Era justamente decidir si rechazamos o no rechazamos la nula. Entonces, desde la perspectiva intuitiva, cuando rechazamos o no rechazamos la nula es cuando nuestros valores de nuestra observación salen en los extremos de la distribución de nuestra hipótesis nula. Como ven, en nuestro caso es una hipótesis sencillísima, ¿no? De una distribución que tiene como media 70. Y cuando nos salen los extremos muy alejados, es que hay posiblemente algo más que puede explicar esa diferencia, ¿no? Entonces ahí rechazamos la nula. Y entonces, tomando en cuenta ese concepto, es que hubo una convención estadística, ¿no? Hace casi a comienzos del siglo XX, y se pusieron a pensar entre ellos, ¿no? ¿Cuál sería el umbral que realmente nos asegure que algo sea lo suficientemente extremo, lo suficientemente raro en cualquier distribución teórica? Entonces esa fue la pregunta, ¿no? Imagínense que se reunieron múltiples estadísticos en Inglaterra, ¿no? De Escocia, de Europa, básicamente de Europa, y decidieron, ok, si tomamos en cuenta una simulación de múltiples distribuciones, múltiples datos que toman esta forma, ¿no? De distribución normal, determinaron, simplemente porque así votaron y así decidieron, que el valor extremo, lo suficientemente extremo, es 5%, ¿no? Y que cuando son dos colas es 2.5% aquí y 2.5% aquí, ¿no? Entonces dijeron,
si es que nuestros valores de nuestra distribución de la hipótesis nula, ¿no? Si nuestros valores salieron en los extremos, es lo suficientemente raro el evento como para decir es estadísticamente diferente. Y si es que no, pues no podemos rechazarlo. Y así es que nació el famoso valor de 5%, que luego convertido, ¿no?, en decimal es 0.05, ¿no? Entonces, básicamente fue una convención, fue una decisión de un grupo de estadísticos que pensaron cuál sería, pues, la descripción numérica de lo improbable, ¿no? Y es curioso que no se sabe bien por qué decidieron ese número. Pudo haber sido 3, ¿no? Pudo haber sido 6, 7 o 1, pero decidieron 5. Y está muy relacionado a que el azar, los juegos de azar, mejor dicho, ¿no?, son como que el fenómeno o el grupo de fenómenos más estudiados en estadística, sobre todo en probabilidades, ¿no? Entonces, cuando uno lanza un dado, ¿no?, o perdón, cuando uno lanza una moneda, eh, tendría que salirte como mínimo 12 veces la misma cara, ¿no? Por ejemplo, 12 veces sello, 12 veces cara, para que calculando tu probabilidad tengas menor a 0.05. Entonces, intuitivamente dijeron, eso es raro, ¿no? Eso debería ser raro. O sea, si yo lanzo una moneda 12 veces, es muy cierto que sea trucada la moneda, ¿no? Obviamente. No espero que me salga 12 veces lo mismo, ¿no? O más de 10 veces lo mismo. Entonces, por ahí va el equivalente intuitivo que siguieron el grupo de estadísticos para decidir, pues, digamos 5%, ¿no? Y con ese 5, con ese número pequeño, nos quedamos para definir la región crítica del rechazo o no de la nula, ¿no? Espero que me estén siguiendo. Si tienen alguna duda, díganme. Es muy importante que esto quede claro, porque básicamente eso es lo que van a hacer, eso es lo que hacen todos los que publican artículos y ustedes leen después el resultado y van a la sección de métodos y ven ahí que escriben, mi valor de significancia fue del 5%, con un intervalo de confianza, perdón, con una confianza del 95%, ¿no? Entonces, todo eso viene de este concepto, de la distribución de tu hipótesis nula y de qué margen de esa distribución es lo suficientemente improbable, ¿no? Y eso pues nos permite evaluar hipótesis tanto de las dos colas o bilaterales, ¿no? Nos permite evaluar una cola o unilaterales, ¿no? Entonces, esta es otra convención, ¿no? Muchas de las revistas te piden que sea de dos colas. ¿Por qué? No sé si entienden por qué, pero imagínense, si es que es 5% y tienes dos colas, vas a tener 2.5 aquí, 2.5 aquí, lo cual es mucho más raro, ¿no? Más al extremo. Pero si tienes una sola cola, tienes todo el 5% aquí. Entonces va a ser más fácil que te salga en el valor extremo, ¿no? Lo mismo aquí tienes todo el 5%. Entonces, ese es el por qué es más conservador, digamos entre comillas, conservador, tener dos colas en tus test estadísticos, ¿no? Por ende, tienes 2.5% aquí y 2.5% acá, y hace que sea más difícil que alcances una significancia estadística, ¿no? Entonces, así de sencillo es que nació el valor de P, y ahora quiero que lo grafiquemos juntos, ¿no? O sea, el valor de P en este caso, en este ejemplo sencillo, es que tenemos nuestro alfa definido como el 5%, ¿no? Y luego nuestra observación de 72, en el caso, en el segundo ejemplo, ¿se acuerdan que no rechazábamos la nula porque estaba muy cerca a 70? El valor de P va a ser justamente la probabilidad, porque al final acuérdense, todo lo que está debajo de esta curva puede ser medido como probabilidad, ¿no? La probabilidad debajo de la curva, en el área debajo de la curva. Entonces, esta cosa que está en verde vendría a ser la probabilidad de que obtengas el valor de 72, o sea, el valor que tú has observado, o un valor más extremo en tu distribución de la hipótesis nula. Entonces, esa es la definición de P. Es la probabilidad de que obtengas el valor observado o un valor más extremo al observado, siempre y cuando tu hipótesis nula sea cierta, ¿no? O sea, en la distribución de la hipótesis nula. O sea, es importante la nula, como ven, ¿no? Todo lo que hacemos es basado en la nula. Y luego, obviamente, este valor de aquí, esta probabilidad, se la convierte el valor de Z
que en este caso es la distribución Z, porque tenemos una sola muestra, ¿no? Una sola población, digamos, y lo conviertes, como les mencioné, a un valor de P, y en este caso es 0.15, ¿no? Y como ven que es 0.15, el valor de P es más grande, ¿no? Esta probabilidad es más grande, ¿no? Es que no se rechaza la nula, porque no es menor a 0.05. ¿Ven? Entonces, esa es la visualización del valor de P, ¿no? Acuérdense que todo esto es en la distribución de la hipótesis nula. Necesitamos dibujar, digamos, la distribución de la hipótesis nula. En cambio, en el ejemplo de 85, ¿no? Tenemos que el valor cayó en el extremo, ¿no? Cayó dentro del alfa, por ende, cuando lo graficamos, el área, digamos, esta probabilidad, es menor a esta, ¿no? Entonces, al ser menor a esa, cumplimos que sea, pues, menor a 0.05. Y por ende, P es menor del alfa, menor que alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y probablemente damos, digamos, evidencia o favorecemos a que posiblemente la hipótesis alterna sea verdadera, ¿no? Entonces, ese es el valor de P, ¿no? Eso es lo que siempre se hace, y todo depende del alfa, ¿no? Si yo decido que mi alfa sea 1, o si deseo que mi alfa sea 10, ¿no? Depende de mí. La cuestión está que mi P debe ser menor que el alfa. Mi área, esta probabilidad debe ser menor que el alfa para poder rechazar mi hipótesis nula. ¿Entienden? Entonces, eso es lo importante. No se olviden que ese es el concepto del p-valor, ¿no? Entonces, en otras palabras, para que no se olviden nuevamente, el p-valor es simplemente, asumiendo que nuestra hipótesis nula sea cierta, ¿no? Es la probabilidad de obtener el valor observado o un valor más extremo a este. Esa es la probabilidad P, ¿no? Y lamentablemente no es la definición común que mucha gente piensa, que es la probabilidad de que mis resultados sean explicados por el azar, o por la suerte, o por simplemente chances de que suceda. No. El azar no tiene nada que ver aquí, no estamos cuantificando nada de eso, ¿no? Ni tampoco, digamos, factores aleatorios que puedan explicar nuestro resultado. Hay otros métodos de simulación para ver qué tan aleatorio es el resultado observado, ¿no? Pero en este caso no, P es una probabilidad que no tiene nada que ver con el azar o con medición de factores aleatorios. Entonces, pero entiendo que es mucho más fácil explicar en un curso de estadística, es simplemente la probabilidad de que sea al azar, y si es que es menor, bien por ti, si es que es mayor, pues no, va a ser difícil que publique este artículo. Es como que la idea general que se tiene el valor de P, ¿no? Pero yo quiero que ustedes estén, digamos, un paso más allá y puedan entender el por qué se idolatra, digamos, este número, ¿no? Lo cual no debería hacerse, ¿no? Pero bueno, entonces acuérdense que el alfa es algo que tú diseñas, que tú eliges a priori, ¿no? Que puede ser 5% o 1%, es tu valor crítico, es el lugar que tú defines que es lo suficientemente raro. Y obviamente el P, como ya mencionábamos, va a ser conocido después que hiciste tu experimento, ¿no? Y vas a rechazar, si es que el P, vas a rechazar tu hipótesis si es que el P es menor que el alfa. Esa es la definición clásica, ¿no? Sino que clásicamente decimos que alfa es 0.05, por eso es que decimos, si es que es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Puede ser cualquier alfa. Y hay escenarios, por ejemplo, yo trabajo bastante con electroencefalograma cuantitativo y con neuroimagen funcional, por ejemplo, y al tener tantos valores y tantas comparaciones múltiples, necesitamos alfas muy pequeños, ¿no? Muchas veces usamos alfas de 0.0001 para recién definir que sea o no significativo, ¿no? Y lo mismo pasa con genética, por ejemplo, cuando hacen análisis de mutaciones, por ejemplo, poblacionales, ¿no? Necesitan valores de alfas muy, muy pequeños, porque va a ser muy sencillo, pues, obtener menos de 0.05 si tenemos tanto dato y tanta comparación múltiple, ¿no? Y por otro lado, hay áreas, especialmente en psicología de comportamiento, sociología,
en las cuales el alfa puede ser incluso 10%, ¿no? O en estudios pilotos de sociología o de áreas, digamos, de comportamiento, ¿no? Que es complicado encontrar, pues, asociaciones tan sencillamente. Puedes usar hasta 15% de alfa para considerar incluso que hay algo ahí que es lo suficientemente raro, ¿no? Entonces, al final eso depende del área de estudio, ¿no? Sino que clásicamente en medicina todos pensamos, debe ser 5%, ¿no? Pero no necesariamente es así. Y por eso es que es importante que lean cómo justifica el artículo en su metodología la selección de su alfa, ¿no? La selección de su criterio de significancia, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, finalmente hay riesgos al tomar estos valores, ¿no? Hay riesgos que son pues, los denominados errores que pueden existir, ¿no? Y el clásico error en equivocarnos en rechazar o no rechazar una hipótesis es pues los denominados error tipo 1, error tipo 2, ¿no? En el cual, como ejemplo de un juicio, ¿no? En el cual uno puede pues decir a una persona que es culpable, decirle que es inocente, o a una persona que es inocente, decirle que es culpable, por una interpretación errónea de la evidencia, pues nos puede pasar exactamente lo mismo al evaluar nuestras hipótesis nulas y alternas, ¿no? Podemos decir muchas veces que una nula, rechazar una nula cuando no deberíamos, ¿no? O viceversa. Y eso es justamente el concepto de los errores tipo 1 y tipo 2, ¿no? Como ven aquí, este es el ejemplo de los jueces, ¿no? En el cual si la realidad es que es inocente, ¿no? Y lo que tú decidiste es inocente, ok, está bien, pero puede pasar que en verdad sea culpable, pero tú decides que es inocente, ¿no? Es un error, ¿no? Que en realidad, pues, no afectaría tanto, en cierto modo, comparativamente a que tú digas que es culpable siendo inocente, ¿no? En el cual, pues, la persona va a sufrir, digamos, todo el evento traumático de estar en la cárcel sin poder, eh, replicar o responder al veredicto, ¿no? Entonces, existen esos dos tipos de errores que los vamos a extrapolar al rechazo o no rechazo de la nula, ¿no? Que nuestro veredicto al final es basado en ese valor de P, de rechazar o no rechazar la nula, y entre comillas, como pongo aquí, aceptar la alterna, ¿no? Entonces puede existir que en realidad la hipótesis nula sea falsa, o sea que deberíamos rechazarla, pero no la rechazas. Ese es el error tipo 2, ¿no? Que en realidad, pues, si lo tomamos en cuenta como tratamientos, diríamos que el tratamiento sí tiene efecto, pero decidimos que no lo tiene, ¿no? De repente porque nos falta número muestral, porque hubo algunos problemas metodológicos que no nos permiten ajustar por algunos factores que pueden estar, pues, cambiando un poco esa probabilidad, ¿no? Entonces, este es el famoso beta, ¿no? Que está muy relacionado al poder estadístico a la hora de calcular tu muestra, ¿no? Y por otro lado tenemos situaciones en las que la hipótesis nula es cierta, o sea que no deberíamos rechazarla, pero aún así la rechazamos, ¿no? Y ese es un error, es un error tipo 1, ¿no? En el cual puede generar mucho problema porque estás diciendo que un tratamiento que no tiene efecto, decides decir o decides expresar en tu artículo que sí lo tiene. Y eso pues puede generar que personas usen ese tratamiento, estados inviertan en ese tratamiento y que pues se genere todo un problema de salud pública que puede escalarse, digamos, incluso a nivel global, ¿no? Entonces, y es algo paradójicamente que sucede mucho cuando no entendemos el análisis de la evidencia, ¿no? Y puede determinar que sin realmente hacer un test de hipótesis, tomemos decisiones, ¿no? A priori, eso es peor incluso, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de errores cuando estás evaluando la hipótesis, estás dentro del constructo de evaluaciones estadística en un estudio de investigación, ¿no? Pero peor sería aún rechazar o no una hipótesis nula sin siquiera haber observado el evento, ¿no? Como está pasando mucho en coronavirus. Lamentablemente, Perú es noticia en todo el mundo. Incluso aquí hemos tenido algunas reuniones al respecto. No solo Perú, también India, algunos países de sudeste asiático y de África, en el cual pues está surgiendo esto, ¿no? De que los mismos gobiernos están rechazando, aceptando hipótesis nulas
basadas en experiencias personales, ¿no? Y eso ya es algo mucho más grave, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema es de que el contrastar una hipótesis va a tener un riesgo de error. Ese es el concepto. Y hay que saber que hay dos tipos, el uno y el 2. Y el uno es el que puede generar más problemas desde la perspectiva médica, ¿no? Y bueno, ese es el resumen de lo que quería que quede claro. ¿Por qué? Porque estos 10, déjenme ir nuevamente a la primera parte, estos 10 pasos, como ven aquí, los vamos a repetir, y los hemos estado repitiendo en algunas sesiones anteriores, para el TED Student, para el Chi cuadrado, lo vamos a repetir, lo podemos repetir, bueno, ya no tenemos tiempo, pero lo podemos repetir para correlación, para regresiones, regresiones multivariadas, para todos los test estadísticos que deseen hacer, según su pregunta, según la data que tengan, si cumplen los supuestos o no, van a seguir casi siempre estos 10 pasos. Acuérdense, esto del 1 al 4 y del 8 al 10 depende de ustedes, no como investigadores. Y esta parte del 5 al 6 hasta el 7 los va a brindar el paquete estadístico, ¿no? Pero hay que saber también usar los comandos adecuadamente, ¿no? Pero bueno, ese es el resumen. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos conversado, del test de hipótesis, de qué es el valor de P. ¿Alguna pregunta que quieran que aclare? ¿Están ahí? Hola. Sí, doctor. Chicos, si tienen alguna Ajá. duda al respecto, Sí, con toda confianza, chicos, pueden dejarla, estamos para aprender acá todos. pueden prender su micro, dejarlas por el chat. ¿Nadie? ¿No? Creo que no, doctor. Genial, bueno, espero que les haya servido. No sé si se está grabando o estamos grabando esto, no estoy seguro, Sí, sí pero, se está pero grabando. creo que es muy, muy importante que de aquí en adelante todo lo que hagamos, ¿no? Especialmente con relación y regresiones, mucho tiene que ver con estos test de hipótesis, ¿no? Incluso me gusta profundizar un poco aquí en el 5, 6 y 7, ¿no? Porque hasta aquí todo lo pueden solucionar pues simplemente entendiendo su pregunta, ¿no? Sabiendo bien qué variables tienen, ¿no? Si cumplen o no los supuestos y todo eso, ¿no? Y seleccionar su test según los tipos de variables, ¿no? Pero muchas veces aquí suceden cosas que no tiene uno idea que están sucediendo cuando escribes, no sé, regress, ¿no? El comando de regresión en Stata, ¿no? O cuando vas haciendo pues diferentes comandos en diferentes paquetes, ¿no? Y hay cositas que es importante saber porque pueden hacer que el P que nos esté dando no sea el adecuado, ¿no? O que la hipótesis nula que hayamos planteado en el comando no sea el que queremos. Y luego terminamos haciendo todo mal, ¿no? Entonces, es por eso que hay que saber que existen todos estos pasos y cerciorarnos, ¿no? Hay una forma en Stata de verificar cuál es la hipótesis nula que está evaluando ese test. O sea, todo te lo da, Stata te lo da todo. El problema está que muchas veces no leemos todo lo que nos muestra Stata, sino solamente vamos al último valor, ¿no? Y eso puede generar problemas. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer, ¿no? La siguiente vez hablar un poco de correlación, hablar un poco de regresión, porque creo que t-test, el TED Student ya lo hicimos la vez pasada, o lo podemos repetir brevemente, es bien sencillo, pero el tema es de que esto es un, digamos, un concepto crítico, ¿no? Sin esto bien claro, no podemos avanzar, lamentablemente. Es así, ¿no? Preferiría seguir conversando con todos ustedes hasta que quede claro bien esto, ¿no? Antes de movernos a algo un poco más avanzado. Así que Doctor, por eso les pregunto, ¿no? Si es que hay alguna duda, un comentario. ¿Sí? doctor, me comentan por interno que si nos puede dar algún ejemplo adicional, ¿no? Para quizás comprender un poco más estos conceptos de la prueba de hipótesis nula, la alterna, ¿no? Claro, un ejemplo, otro ejemplo. Claro, sí, Claro, podría darnos otro ejemplo, me pregunta.
Sí, 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 perfecto. Déjeme hacer un ejemplo más, es un poco más complejo, pero creo que es algo más... oh, ¿cómo salgo de esto? Voy a abrir una ah, ya está. Entonces, no sé si ven mi pantalla. Creo que sí, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. El clásico ejemplo, ¿no? Es tener, por ejemplo, este... Ahí ahora sí escribe. Ya, es, por ejemplo, no tener... Ah, tengo que seleccionar el... Esperen ese momento. Tengo que seleccionar aquí que sea el lápiz. Ok. Entonces, a ver si. Por ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo es que tengan el grupo A y el grupo B, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, un tratamiento que ahora está muy estudiado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ivermectina, por ejemplo, ¿no? De la ivermectina para COVID. Entonces, tú tienes un grupo en el cual le das el tratamiento de ivermectina y el otro grupo le das standard of care, ¿no? O sea, el tratamiento estándar, ¿no? Usual care, ¿no? O sea, por ejemplo, soporte, manejo sintomático, oxígeno, todo lo usual. Entonces tú lo que haces es armar un estudio que tiene el grupo A y el grupo B. Entonces, lo que tú haces aquí, ¿no? Por ejemplo, es usar un outcome, o sea, la variable va a ser, por ejemplo, eh, mortalidad, ¿no? Vamos a asumir, porque es, digamos, una variable que es muy importante, es clínicamente relevante. Entonces, la mortalidad la vas a operacionalizar en este caso como número de eventos, ¿no? Como número de eventos. Y ese número de eventos la vas a medir en cada grupo después de haber dado el tratamiento, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Que en el grupo A, ya esta es nuestra hipótesis inicial, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis de investigación. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que vamos a esperar que haya menos mortalidad en el grupo A, ¿no? De ivermectina, comparativamente con el grupo B. Entonces, ahora vamos a hacer la hipótesis estadística, ¿no? En el que vamos a tener la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál sería la hipótesis nula para ustedes? ¿Cuál creen que sería? Acuérdense que la nula es la no diferencia, ¿no? ¿Cuál creen que sería? Hay varias formas, no hay una forma única, pero acuérdense que es la no diferencia. Pueden decirlo de manera verbal y luego lo convertimos a notación matemática, pero ¿cuál sería la no diferencia aquí? Acuérdense que nuestro variable de interés es mortalidad, o sea, número de muertes, ¿no? ¿Cuál sería la nula? ¿Alguien? Que la mortalidad en el grupo A es igual a la mortalidad en el grupo B. Claro, ¿no? Eso sería desde la perspectiva verbal, ¿no? Que la mortalidad del grupo A sea igual a la mortalidad del grupo B, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos representarlo eso matemáticamente, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? De muchas formas, de muchas maneras, la cuestión está que quede claro que es la no diferencia. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo representar esto, ¿no? Representar que la diferencia, ¿no? De las proporciones sea igual a cero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en el grupo A tú tengas un 20% de muertes y en el grupo B tú tengas un 20% de muertes.
Entonces, la diferencia de estas dos proporciones es 20 menos 20, 0. Entonces, esa es una forma de decirlo, ¿no? La diferencia de las proporciones de mi evento sea igual a 0. Tranquilamente podríamos decirlo así, ¿no? Otra forma de representarlo es hallar una medida de asociación, ¿no? Por ejemplo, podríamos calcular una tabla de 2 por 2, ¿no? En la cual tú tienes muerte, no muerte, grupo A, grupo B, ¿no? Y tienes aquí, por ejemplo, no sé, el número de muertes, vamos a usar los clásicos ABC para que sea más sencillo, el número de muertes, ¿no? En cada uno de los grupos, ¿no? Tienes el número de muertes en el grupo A, el número de muertes en el grupo B, tienes el número de no muertos en el grupo A y en el grupo B. Entonces tienes 4 números ahí y puedes calcular, por ejemplo, un RR, ¿no? Entonces puedes tener que el RR de mortalidad sea igual a 1. Esa es otra forma, ¿no? Porque el 1, acuérdense, como el RR es una, digamos, asociación de las dos proporciones del riesgo del evento, que en este caso es muerte, vamos a tener, si las dos son iguales, al dividirlas, ¿no? Vamos a tener 1. No sé si lo visualizan, ¿no? Es que vamos a calcular aquí los dos, vamos a dividir las fracciones y nos va a quedar 1 al final, porque van a ser iguales entre ambos. Entonces, esa es otra forma. Como ven, son solo formas matemáticas de representar lo que dijiste, ¿no? Que la mortalidad A es igual a la mortalidad B. Pero es el mismo concepto, solamente que lo decimos estadísticamente, ¿no? Y por ende, la hipótesis alterna, usando tu mismo ejemplo, va a ser que la mortalidad, ¿no?, en el grupo A sea menor que la mortalidad en el grupo B. Y de igual forma podemos distribuirlas en el caso de diferencia de proporciones, de que la proporción del grupo A sea menor que la proporción del grupo B, ¿no es cierto? Y lo mismo con el RR, ¿no? Podríamos decir que como estamos tomando como referencia el grupo A, vamos a decir que el RR del grupo A versus B, de la comparación, sea menor a 1, ¿no? Para que sea protector del riesgo de muerte. Pero bueno, esto es un poco más complejo. Imagínense solamente esto de aquí, ¿no? Que es lo más intuitivo. El 0 y que sea pues la diferencia de las proporciones menor en el grupo A, que es lo mismo que decir mortalidad en el A y mortalidad iguales o una mortalidad es menor que la otra. ¿Ven? Entonces, esta es la hipótesis estadística. Hasta ahí estamos haciendo los primeros pasos, ¿no? Entonces, ya, ya ustedes decidieron eso, ya saben que están midiendo un número de eventos, que es una proporción, por ende debo de usar alguna medida que me ayude a usar proporciones, por ejemplo, puede ser un chi cuadrado, un test de Fisher, o puedo hacer una regresión logística, ¿no? O si tengo data de seguimiento, puedo hacer un análisis de tiempo, de time series, ¿no? Y hacer un HR, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión está, no importa los pasos que vienen, ¿no? Ya decidimos nuestro test, vamos a ser sencillos y vamos a decir que vamos a usar un chi cuadrado, ¿no? Para comparar las dos proporciones, ¿no? La proporción de eventos de muerte en uno y de muerte, y de muerte en el otro grupo. Entonces, este es nuestro test. Ya estamos en el paso, ¿se acuerdan? 3. Luego vamos a elegir los assumptions, ¿no? Los supuestos. Acuérdense que el chi cuadrado tiene diferentes supuestos, ¿no? Entre ellos que el número de eventos en cada una de las celdas sea mayor de 5, ¿no? Entonces vamos a asumir que nuestros supuestos para usar chi cuadrado están ok. Entonces todos los supuestos están bien, ¿no? Ahora, luego lo que vamos a hacer es, ya el sistema va a crear una distribución teórica, va a comparar las distribuciones y va a darnos un estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Que en este caso es el valor de chi cuadrado, ¿no? Que va a darnos un valor aquí que tiene que ver con qué tan extremo o no está en la distribución. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Es crear una distribución de la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula?
que sea 0 la diferencia de proporciones. Entonces, vamos a tener el 0 aquí. O puede ser 1, si es que decidimos usar RRs o alguna medida de asociación. La cuestión es que, basado en esto, vamos a elegir aquí, como les decía, 2.5%, aquí 2.5%, y estos son nuestros valores extremos, ¿ven? Entonces, imagínense que ya hicimos el estudio, comparativamente obtuvimos los resultados y tenemos que la mortalidad en el grupo A es igual a 15% y la mortalidad en el grupo B es igual a 18%. Entonces, restamos y tenemos que la diferencia de proporciones es 18, ¿no? Menos 15 y tenemos que es 3. Entonces, ese es en el primer ejemplo de que es 0, ¿no? Debería ser 0 para que sea nula. Nos sale que es 3, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este valor 3 es lo suficientemente extremo como para decir que hay una buena diferencia, una gran diferencia entre los dos tratamientos? Es parecido al ejemplo que les mencionaba de los fumadores, ¿no? Si el valor nos sale en los extremos o no. Entonces, pues probablemente esta pequeña diferencia aquí nos hace que no rechacemos la nula. ¿Entienden? Ese es el concepto. Entonces, como ven, lo que graficamos es la distribución de la hipótesis nula. Por eso es muy importante saber cuál es la hipótesis nula. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo en el cual, imagínense que en otro estudio, la misma pregunta, nos salió que la mortalidad en el grupo A era, no sé, 5%, y que en el grupo B hay una mortalidad del 30%, ¿no? Entonces, al restar, vamos a tener 25%, y probablemente ese 25 sí salga aquí, porque es algo extremo. ¿Ven? Aquí está el 0, aquí está el 25, entonces probablemente sea un valor lo suficientemente extremo como para decir, ok, el A probablemente nos está generando una disminución de la mortalidad por el simple hecho de darle el tratamiento. O sea, el tratamiento está generando potencialmente ese cambio, ¿no? Entonces, como ven, esta diferencia de proporciones, que en este caso es el ejemplo más sencillo, podemos definir si es que va en los extremos o no. Eso es lo que tiene que quedarles claro. Si el resultado es lo suficientemente extremo en la distribución de tu hipótesis nula. Y no importa cuál sea la hipótesis nula, eso depende de tu investigación, pero siempre el stata, el R, va a generarte una distribución de tu hipótesis nula y va a comparar si tu valor que observaste es lo suficientemente extremo. Va a hacer un montón de cálculos detrás y te va a dar un valor de P. Por ejemplo, en este caso el 3, digamos que el valor de P es igual a 0.5, y en este caso es solo un aproximado, ¿no? Obviamente no estamos calculándolo completamente, y este valor de 25 aquí tienes un valor de P de 0.03. Entonces, como ven, este de aquí, si nos permite rechazar la nula, por ende decimos que probablemente la hipótesis alterna es cierta, entonces ivermectina funciona para COVID, no, reduce la mortalidad. Y si es que tuviésemos este ejemplo, diríamos, pues no, ¿no? Es mayor de 0.05, así que lo más plausible es que no haya diferencia. Y por ende no hay una mejora significativa al usar el grupo de experimental, ¿no? Entonces, este escenario que hemos hecho ahorita, un ejemplo sencillo, es lo que se hace en cada ensayo clínico que se ejecuta en el mundo, ¿no? O sea, este es el ejemplo clásico. Obviamente, hay nuevas formas de hacer análisis bayesianos, por ejemplo, en los cuales tú estás tratando de probar la alterna en vez de rechazar la nula, ¿no? O puedes hacer análisis de simulación para detener ensayos, ¿no? Dependiendo de tu efecto estimado a priori, pero eso ya son otras cosas, ¿no? En general, casi siempre, casi todos los estudios clásicos usan este sencillo método que hemos aprendido hoy, ¿no? Que es ver si es que el valor que observaste es lo suficientemente extremo o no. Y si lo es,
muy probablemente tu valor P va a ser menor a tu alfa y por ende vas a rechazar la nula. ¿Quedó más claro? Este es un ejemplo más práctico de cómo se usa este concepto en la vida real, ¿no? Espero que haya quedado más claro. ¿Me escucha? Sí, doctor, me parece que ha estado muy interesante el ejemplo y claro, ha servido para reforzar también. No sé si los chicos tienen alguna duda o ya les quedó más claro quizás. Ahora, de todas maneras, es importante para poder hacer todo esto que tengan sus nociones básicas de epidemiología, ¿no? De saber qué es un RR, qué es un OR. Va de la mano, ¿no? O sea, no, sobre todo para ya llegar a ensayos clínicos y todo eso. Por eso es que si es que alguno no ha llevado bien todos esos cursos aún, o si lo llevaron, pero deberían revisarlo porque se conecta, ¿no? La epidemiología y las medidas epidemiológicas van a servirte como elementos, como herramientas para poder, pues, probar hipótesis, ¿no? Entonces, es necesario conocer ambas, si no se complica la interpretación, ¿no? Pero sí, o sea, en general, este mismo proceso, quiero repetirlo con ustedes haciendo cada test, ¿no? Hacer estos mismos 10 pasos para hacer el TED Student. Lo mismo para el chi cuadrado, lo mismo para diferentes test básicos que deben saber y sobre todo deben interpretar, ¿no? Que al final eso es lo más importante cuando, cuando lean un estudio, ¿no? Y, y creo de que sería bueno que lo repasen entre ustedes también, ¿no? Porque la mejor forma de que esto se consolide es que ustedes mismos lo revisen y lo expliquen, ¿no? Porque es un concepto abstracto, como han visto, el valor de P, nivel de significancia y todo eso, ¿no? Entonces, lo que les recomendaría es, si han anotado algo, si tienen algún tipo de forma de pasarse lo que hemos conversado hoy, escúchenlo, revísenlo después, sobre todo de las definiciones, los ejemplos, y luego traten de explicarlo a alguien que no está hoy día, ¿no? Que no ha podido venir, digamos, para que se afiance, digamos, en sus memorias el concepto y les sea sencillo, les sea intuitivo imaginarse mentalmente, cada vez que leo un artículo, por ejemplo, y tengo que evaluar la parte metodológica, lo que me gusta hacer es escribir las hipótesis que usaron, ¿no? Escribir la nula para hacerle seguimiento, ¿no? Porque después se puede ir perdiendo en el artículo realmente si comprobaron o no, se rechazaron o no su hipótesis nula y terminan, pues, su conclusión termina siendo sobre un resultado secundario, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la hipótesis principal no pudieron rechazarla, ¿no? Y trataron de desviar la atención. Entonces, muchas veces sirve tratar de identificar las hipótesis cuando vas leyendo el artículo, luego ver si es que estuvo adecuadamente esos 10 pasos. Por eso es que es importante no solo para hacer investigación, sino para leer los artículos, sobre todo metodológicamente, ¿no? Que va más allá de solo ver el sesgo, de solo ver, digamos, lo clásico que se enseña en medicina basada en evidencia, ¿no? Que está bien, debe ser lo mínimo, pero se puede ir un poco más allá, ¿no? Ver y entender si el modelo fue adecuado, si se cumplieron los supuestos, ¿no? Si es que se ajustó adecuadamente, si el valor de significancia fue adecuado y muchos otros factores, ¿no? Pero sí, ese es el objetivo, que creo que no sé cuántos de ustedes aún están en años menores todavía, así que tienen tiempo de ir internalizando estos conceptos a lo largo de su formación. No sé si habrá muchos que ya están por acabar o que están empezando, pero es importante que lo más temprano posible puedan, digamos, entender estos conceptos, ¿no? Junto con su formación clínica, debe ir de la mano, ¿no? Es la única forma, ¿no? De poder realmente hacer un sistema de salud basado en evidencia y centrado en el paciente. No hay otra forma si no se explica esto en las facultades, ¿no? Pero bueno, entonces eso sería, creo, todo por hoy. Quedamos en contacto para la siguiente reunión y cualquier consulta le pueden escribir a Iván y él ya me envía y lo podemos conversar la siguiente reunión, ¿no? Si queda alguna duda, alguna otra cosa. Y si pueden compartir lo que hemos conversado entre ustedes, no sé cómo manejarán ese tema interno de la sociedad, pero lamentablemente para las siguientes veces
vamos a ir directo a los tests, ¿no? Para ir avanzando. Así que les recomendaría que repasen todos los conceptos que hemos visto hoy.